de los protagonistas. En Contextos. Le agradecemos muchísimo y le damos la bienvenida, por supuesto, también aquí a la región a David Pérez Ortiz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, que habla sobre racismo a propósito de los migrantes. En un día como hoy que conmemoramos a Martin Luther King, que la verdad de las cosas es que pues ha sido una figura relevante en relación a la igualdad de los derechos que tenemos los seres humanos, él abogando precisamente por las personas de color en Estados Unidos, con aquel famosísimo discurso que sigue estando y que sigue reverberando, el de tengo un sueño, ¿no? Y en el tengo un sueño, esta figura de veo a los hijos de los esclavos y a los hijos de los dueños de esos esclavos sentados comiendo juntos en las praderas de Georgia, en Estados Unidos. Bienvenido, David, qué gusto poder conversar. Y bueno, acá te saludamos Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Marcela, buenos días. Un gusto también para mí escucharte. Saludos a Manuel, Arturo y al auditorio. ¿Qué tal, David? Buen día. Pues sí, te decía, te deseamos un feliz retorno a casa después de tanto tiempo de estar especializándote y estar estudiando y estar buscando tener más herramientas para ser un factor de coayuda en todos estos temas. Ahora, tú llegas al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. Cuéntanos cómo recibes el centro y cómo ves la situación de los migrantes ahora que, por cierto, hay otra caravana humanitaria llegando a Guatemala, porque finalmente la migración con todo Trump no terminó nunca y vamos a ver cómo se comporta ahora con Biden en el poder. Pues, bueno, difícil que la migración termine por el cambio de un presidente de cualquier país. La migración forzada, que es la que estamos viendo en Centroamérica en concreto, pues tiene raíces estructurales que difícilmente se cambian con el cambio de una persona. Requerimos otro tipo de sistema económico y político que ponga al centro la dignidad de la vida en general para que pueda detenerse la migración. Mientras no se atiendan esas causas que generan la migración forzada, difícilmente podremos tener otro tipo de expresiones. Y bueno, pues concretamente en el centro pues asumimos un gran reto. Es un centro de derechos humanos que tiene más de 20 años operando y que tiene unas características muy particulares, por ejemplo, que es fruto del esfuerzo de muchas personas que se articularon, que se organizaron para la construcción de este centro. Es decir, no es la iniciativa de alguien en particular que decide empezar un centro, sino que es el esfuerzo de un trabajo colectivo de muchas personas de la región para concretizar este centro, que en efecto históricamente pues ha prestado una particular atención a los migrantes, y una expresión de este compromiso es el Centro de Día Jesús Torres, que tiene operando también ya bastantes años en la región, que da asistencia humanitaria a los migrantes que pasan por esta zona, pero también tiene otras tareas, asume otras tareas, como por ejemplo el acompañamiento a familiares de personas de desaparecidos, y recientemente también creando un área de ecología que desarrolla huertos urbanos y que busca crear conciencia de la necesidad del cuidado del agua, del cuidado de la vida animal, del cuidado de los ecosistemas, del cuidado de la vida en general. Pues ahí están esas tareas, estos desafíos que actualmente están en el centro y los cuales procuraremos aportar. Uh-huh. Ahora, David, las necesidades de los migrantes y esto que en lo que queremos hacer énfasis la mañana de hoy, este racismo, que bueno, la misma palabra es ya en sí misma muy fuerte, ¿no? Es una palabra que quisiéramos que no existiera dentro del vocabulario, pero que sigue existiendo. ¿Cómo ves tú el trato a los migrantes en este entorno nuestro, para no irnos más allá, simplemente aquí en la comarca lagunera? Mira, lo que pasa es que en esta situación se trastocan varios temas.
o varias problemáticas. Está por un lado el tema del racismo, pero aquí en la región tuvimos como a partir de 2007-2008, con este ciclo de violencias que vivimos durante varios años, esas violencias generaron que se modificaran las rutas habituales que tenían ciertos grupos de migrantes. Y eso hizo que tuviéramos aquí en nuestros cruceros, como acostumbramos a tener a distintos grupos, que empezaran a llegar migrantes hondureños. Este grupo de hondureños, de migrantes hondureños, pues son mucho más altos de lo normal que estamos acostumbrados, mucho más fuertes y también negros. Y nosotros vimos cómo empezaron a haber como algunas agresiones, empezó a cambiar la mirada que a veces hay en la sociedad de mucha solidaridad con un migrante, pues empezó a cambiar justamente porque era negro, porque era migrante, y a mí me gustaría agregar la categoría que utiliza Adela Cortina, la aporofobia. Además de ser negro, además de ser migrante, también es pobre. Entonces, esos tres elementos, esos tres factores se cruzan, se concretizan en una persona y lo que genera es rechazo, maltrato, no aceptación, no tolerancia y también, por lo tanto, poca solidaridad hacia la persona. Esa cultura del rechazo a lo diferente, a lo negro, a lo pobre, a lo migrante, me parece que es un gran desafío que tenemos como sociedad para poder hacernos una mejor sociedad de mejores personas. Uh-huh. En ese sentido, cobra mucha importancia que hablemos o que pongamos sobre la mesa este tema un día como hoy, el tercer lunes de enero, que se celebra el Día Internacional de Martin Luther King, porque es justamente, me parece que este actor protagonista del siglo pasado pone el punto allí, ¿verdad? En cómo en las personas negras se juntan muchas problemáticas sociales, se ven expresadas muchas problemáticas sociales. Y de esta figura de Martin Luther King a mí me gustaría destacar su movimiento por la no violencia. Es urgente recuperar este camino, no solo para la reivindicación de los derechos humanos, sino como un criterio fundamental de convivencia. Hemos normalizado muchas violencias. Asumir y promover la no violencia hacia la vida en general, hacia todos los ecosistemas, es una necesidad urgente. Esta opción por la no violencia, claro que es personal, pero no puede quedarse en ese ámbito. Y aquí cobra mucha relevancia la figura de Martin Luther King, que fue capaz de articular un movimiento que por medio de la no violencia hiciera posible la disminución de la segregación racial. No la desaparición, pero sí la disminución de la segregación racial. Creciera la conciencia de rechazar la violencia en la guerra, concretamente tuvo manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, y también de la lucha contra el hambre. Es decir, no solo se atendió un factor, sino los distintos factores que construyen las dinámicas de violencia. Uh-huh. Entonces, allí nos podremos preguntar, bueno, y a 50 años del movimiento, ¿dónde estamos, ¿verdad? Contra el racismo? ¿En dónde estamos como sociedad? Me parece que desde una visión poco precisa se podría decir que se ha avanzado poco, ya que hemos visto múltiples actos de racismo que han provocado a su vez otro movimiento, el movimiento de Black Lives Matter. Pero yo creo que no es así, no se ha avanzado, más bien se ha avanzado bastante. Lo que pasa es que el reconocimiento y el ejercicio cotidiano de los derechos es una tarea que cada generación tiene que asumir en su propio contexto. Cada sociedad tiene que hacerse cargo de su propia realidad. Nosotros aquí estamos viendo que ya viene la caravana de migración forzada, ¿no? Pues tenemos que, como sociedad, que prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y Martin Luther King es un ejemplo de cómo hacerlo, cómo reaccionar de una forma no violenta
de una forma humanitaria, de una forma solidaria. David, buen día, gusto en saludarte. Todo esto que hemos observado desde hace años del paso de migrantes, sobre todo centroamericanos, hacia Estados Unidos, de pronto los comenzamos a ver hace algunos años en los cruceros y mucha gente sentía pues esta animadversión también de decir, bueno, pues muchos de ellos son jóvenes, son fuertes, ¿por qué tendrían que estar pidiendo dinero? Y estas conductas que también encierran una buena dosis de racismo. Y después veíamos que algunos de ellos pues se quedaban un tiempo ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos. Ahora con la situación de la pandemia pues también eso cambió. Pero ¿tú crees que en el futuro pueda haber flujos migratorios de centroamericanos hacia México, es decir, que ya emigren directamente hacia nuestro país? Mira, como bien dices, los hay en este momento más de como una opción por la imposibilidad de continuar el camino. Hay un problema de refugiados muy grave en Tijuana, ¿no? Sí. No se ha dado todavía en Torreón, pero es muy probable que donde vamos las políticas migratorias van a seguir endureciéndose, no se atienden las causas que generan la migración forzada. La lógica nos diría que sí, que va a pasar, que poco a poco los migrantes van a optar por quedarse de una manera forzada. Sabemos que no es su objetivo México, pero ante la imposibilidad van a empezar a quedarse. Eso es muy probable que empiece a pasar. Lo que puede generar problemas, como estamos viendo en otros países, o en países que reciben migrantes, que reciben refugiados, cuando no se atiende de manera integral esta situación, pues puede generar muchos problemas sociales. Quisiera ser muy preciso, los problemas no los generan las personas que están migrando, los problemas los generan la incapacidad de una sociedad para tramitar, para dar ayuda humanitaria y para posibilitar las condiciones óptimas para la migración. Si bien lo que estamos viendo es una migración forzada, al mismo tiempo hay que decir que migrar también es un derecho. Las personas tienen derecho a migrar. Arturo González. David, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Luego llegamos a pensar que la actitud racista, xenofóbica o pobrofóbica es un hecho individual y concreto, ¿no? Sin embargo, vemos que hay toda una cuestión estructural detrás de estos fenómenos, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué tendría que ocurrir para que esto comience a cambiar de forma sustancial? Decías hace un momento, ha habido avances importantes, sin embargo, es latente ahí el problema y con la posibilidad de uso político que se le está dando hoy en Estados Unidos, pero también en México. ¿Qué tendría que cambiar como para que pudiéramos observar, digamos, que esta actitud se vuelva ya completamente residual? Mira, aquí los que a veces pues nos dedicamos al análisis, decimos, las políticas públicas, siempre es así como la respuesta de cajón, y en efecto, ¿verdad? Es necesario que estas actitudes personales se traduzcan en políticas públicas, pero me parece que ese es un camino que a veces nos puede engañar. Antes de la política pública, me parece que tiene que haber un trabajo colectivo cotidiano. Es decir, en la medida que se fortalezcan las organizaciones vecinales, las redes familiares, las redes vecinales, que haya un trabajo muy a la base de la sociedad que luego se materialice en políticas públicas. Es decir, que para eso es necesario que haya un diálogo fluido, constante, real entre la ciudadanía y los distintos gobiernos, llámese del partido que sea, de las orientaciones políticas que sean, pero que haya un diálogo real y constante entre sociedad y gobierno. Me parece que en esa medida podría haber cambios estructurales, generarse una cultura de la acogida. Sería como lo contrario a como bien dices, más allá de las actitudes personales, hay una cultura
de la aporofobia, de la xenofobia, y esto se construye, pues, como cualquier cultura, pues se construye desde los relatos de la música, del cine, de la convivencia, de las políticas públicas, por supuesto, del uso político que hacen los gobiernos de estas problemáticas, en la medida que allí se vaya instaurando de a poco una cultura de la acogida, de la tolerancia, de la solidaridad con otros seres humanos. En esta medida creo que podría haber realmente cambios reales. Uh-huh. Bien, David, ¿y qué planes hay para el Juan Gerardi ahora contigo al frente? Pues mira, me parece que como toda la sociedad, como muchos ámbitos de la vida, pues estamos desafiados por la pandemia, tratar de reestructurarnos, de orientar las acciones en el contexto que vivimos. Eso por un lado como reacción inmediata. Pero también es importante que empecemos a ver las secuelas que nos dejará la pandemia, así como quienes hemos contraído el virus COVID-19 nos ha dejado secuelas en el cuerpo, también nos dejará secuelas en la sociedad. Tenemos que empezar como a prever cuál va a ser el aporte del Gerardi, respondiendo a la historia por la que ha tenido el Gerardi en estos 20 años, pero también cuál va a ser el aporte a la sociedad para atender las secuelas que nos deje este confinamiento, el miedo que hemos asumido, a cómo trabajarlo, cómo tramitarlo, para desde allí hacer una propuesta de construcción de paz, eso sin duda. Diálogo, será de construcción de paz, será encaminado hacia la tolerancia y hacia una propuesta de convivencia pacífica. Eso no tiene, eso seguro está allí. Muy bien, pues estaremos pendientes y también de las necesidades que se vayan definiendo, David. Aquí estaremos con el micrófono abierto para poder darlas a conocer. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes por la bienvenida, el espacio y seguimos al habla. Sí, así es. Hasta luego, David. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes...